Encarretados. Conversaciones suspicaces para mentes divergentes. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que vean este podcast visual, no sé cómo definirlo. Una nueva entrega de Encarretados, esta vez dedicada un poco al tema de la ciencia. Y para el día de hoy nos hemos reunido con Jolie, que nos acompaña desde Frankfurt, Alemania. Jolie. Hola, ¿cómo están a toda nuestra audiencia? Yo soy Yolima Vargas, @YoliGrilla en Twitter, desde Frankfurt. Buenos días en Colombia, buenas tardes en Europa. Y Laurita nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Hola, Lauri. Hola, Diani, hola, Yoli, y hola a todos los que van a vernos. Yo soy @NitoLaLP en Twitter. Y pues nada, feliz otra vez de estar aquí conversando. Bueno, el tema que nos reúne hoy, ayúdenme a definirlo, chicas. Queremos hablar del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovaciones, que se llama, como lo han definido en Colombia, ¿cierto? Sabemos que hay un debate bastante fuerte, como todos los debates en Colombia, bastante polarizado, y no queremos meternos a terciar en el mismo ni a juzgar, pero sí queremos revisar desde otro punto de vista lo que implica para Colombia tener un Ministerio de Ciencias, de dónde sale la idea, para qué se crea, para dónde va, y dentro de lo mismo hablar un poco de cuáles son los retos que está enfrentando y las dificultades, pues justo ahorita que arrancamos con el ministerio. ¿Es así como lo entendemos, chicas? Sí, es así como los entendemos, los retos y tropiezos del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. Entonces queremos, como para poder ponernos en contexto y darle a la audiencia un poquito más de información, porque se ha hablado mucho de la polémica central de la que es la actual ministra, la doctora Mabel Torres, pero no se ha hablado mucho sobre los ministerios de ciencia, tecnología e innovación en el mundo. Entonces, haciendo como un contexto, en el mundo, el estudio de la ciencia, la tecnología y la sociedad surge en la década de 1960. Y hay dos escuelas muy importantes, una en Escocia, en Edimburgo, y otra en Estados Unidos, con las universidades de Harvard y Cornell. Ambas escuelas tienen algunas diferencias fundamentales, pero en resumen, se trata del estudio de cómo se debe hacer la gestión del conocimiento científico y su relación con la sociedad. Cómo se puede hacer la gestión del conocimiento científico para la solución de problemas de la sociedad, pero cómo se construye ese conocimiento y cómo se desarrolla una metodología para poderlo medir, para poderlo evaluar y para saber cuáles son sus avances. Y si hacemos si le hacemos como nosotros una evaluación global, debemos decir pues que este sistema ha funcionado muy bien, porque desde que existe, en realidad pues la ciencia sí ha avanzado muchísimo, es algo que es indudable, que está allí, no lo podemos negar, o sea, nunca antes la humanidad había avanzado tanto a nivel científico y tecnológico como desde que se empezaron a instaurar esos sistemas de gestión del conocimiento, ¿no es cierto? Pero pues también hay que decirlo, obedece pues a una lógica que viene desde el siglo XX, que es pues una escuela científica, algunos le llaman positivista y otros mecanicista, ¿no es cierto? Bueno, eso es en el contexto mundial. Y en el contexto de Latinoamérica, pues también en la década de los 70, un poquito más allá, pero muy cercano, también se da esa misma discusión con autores emblemáticos en los diferentes países, dentro de los que yo destaco a Sábato,
que pues es un señor muy conocido, que dan también la misma discusión en Latinoamérica, pero se centra más a cuáles deben ser las políticas de ciencia para solucionar problemas reales del contexto. Así fue como surgió en Latinoamérica. ¿En qué países? Argentina, Perú, Uruguay, Chile, Brasil es muy importante. Y en esos países, pues ese tema tuvo una gran relevancia. Pero mientras tanto en Colombia, la verdad es que sí nos quedamos rezagados. Y mientras en estos países que yo nombré de Latinoamérica existen ministerios de ciencia y tecnología desde hace mucho tiempo, pues en Colombia se contaba con un Colciencias, ¿no es cierto? Que es algo que no es un ministerio, mejor dicho. Y en el contexto colombiano, entonces tenemos dos referentes. El referente del comité, de la Comisión de Sabios, que se formó por primera vez en 1993. Ellos dieron algunos lineamientos para la educación, la ciencia y la tecnología en Colombia. Se cumplieron algunos, otros no. Dentro de los principales era que una meta fuera que el 2% del Producto Interno Bruto debería invertirse en ciencia, tecnología e innovación. Eso no sucedió. Y en este gobierno del presidente Duque se establece un nuevo comité, una nueva comisión de sabios que propone, se baja, dice, bueno, ya en vista de que ese 2% no fue posible, nuestra nueva meta va a ser que Colombia dedique el 1.5% de su PIB en ciencia como una meta. Actualmente eso es como del 0.24%. Y dentro de lo que establece este comité de sabios es que debe crearse un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, dentro del cual el primer elemento es un ministerio de ciencia, tecnología e innovación. Este fue el sueño de muchas personas en Colombia, como Eduardo Posada y otras personas que pertenecieron al comité de sabios. Pero hay algo importante para el análisis que vamos a hacer ahorita, y es que el comité de sabios propone que este ministerio no dependa de una presidencia, que sea realmente autónomo y que vaya a depender de un Consejo Nacional que va a determinar las políticas de ciencia, tecnología e innovación, que le va a dar esos lineamientos al ministro, ¿no es cierto? Y en un nivel inferior estaría unas herramientas de comunicación de ese ministerio con los poderes nacionales, presidencia, regionales, gobernaciones y todas las demás instituciones del país, como en ese diálogo. Pero entonces acá queda algo muy importante. La propuesta del comité de sabios es que el ministerio se maneja con un Consejo Nacional de Ciencia, ¿sí? Y bueno, dentro de todo eso, entonces, la misión del ministerio, con base en los documentos que ellos han producido, la voy a leer, es la construcción de herramientas territoriales, productivas e institucionales para dar soluciones a los desafíos del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia, con la construcción de políticas públicas de educación, y esto a largo plazo. Entonces ellos hablan como que del ministerio sería como el director de esa orquesta, que tendría que llegar a hacer un diálogo muy grande con el sector académico, el sector científico, la industria, la comunidad civil, la sociedad civil y el gobierno. Y ese, digamos, es el contexto general. Espero no haberme alargado mucho, pero bueno. Quisiera hacer un análisis y de pronto empezar a elaborar sobre lo que acabas de decir. Porque estaba pensando justamente que, aunque tú hablas de diferentes visiones desde el punto de vista científico, al hablar de un ministerio estamos hablando de visiones desde un punto de vista más administrativo, creería yo. La propuesta, como la acabas de describir, de la misión de sabios, y como la estaba también revisando en los documentos, pareciera más de una agencia y no de un ministerio. Un ministerio forma parte del ejecutivo y como tal va a depender de la presidencia, por definición. O sea, de entrada, un ministerio cambia el concepto, no va a ser un agente de gestión del conocimiento científico. De hecho,
no sé cómo funciona en los otros países de Latinoamérica, yo estoy mirando cómo funciona el tema aquí en el Reino Unido, porque no sé, para eso hay unos consejos de ciencias que manejan los presupuestos, que manejan los fondos, que manejan las metodologías, que revisan los proyectos, que son los científicos. Pero lo que es el ministerio es un ministerio dedicado básicamente a las universidades, a lo que son los créditos estudiantiles, el manejo de estudiantes internacionales, la promoción de las universidades en el exterior, bueno, las reformas educativas y lo que es la coordinación y la articulación con la empresa y con los sectores estratégicos de desarrollo del país, que en este caso la agrotecnología, la tecnología, el tema espacial, bueno, todo lo que es innovación, cómo hacer que la ciencia que se está haciendo además ayude a desarrollar los sectores estratégicos del país. En ese sentido, creo que fue diseñado el Ministerio de Ciencias y Tecnología en Colombia también. Sí, No claro. para ser un gestor de conocimiento, ni para diseñar metodologías, ni para hacer un diálogo sobre el método científico o el No. conocimiento ancestral, nada de eso. Nada de eso. Es para El generar ministerio está políticas creado para de ciencia y articular con la tecnología. empresa para desarrollar las regiones. Entonces, creo que ahí es donde empieza a haber una tensión o un conflicto de agendas, porque realmente lo que querían los sabios es otra cosa diferente a un ministerio. No. Tal vez entonces me haría falta aclarar que esa imagen que yo di es muy general, pero además hay otros documentos mucho más extensos ya de las recomendaciones del Comité de Sabios para cada uno de esos sectores que tú estabas hablando y dividieron en ejes temáticos que son como 7. Yo no los traje a colación porque sería muy largo aquí escribirlo, pero están ciencias sociales, biotecnología, megadiversidad, digamos, eso es ya sería pues muy amplio, ¿no? Y digamos eso lo contempla. Sí lo contempla. Tal vez lo que me llamó a mí la atención es que ellos proponen un ministerio que se guíe por lo que dice este Consejo Nacional de Ciencia y no por lo que dice la presidencia, que a mí me parece que es muy obvio y debería ser así, ellos pensándolo en el largo plazo, ¿no? Que me parece obvio, porque pues finalmente los que saben son los expertos, no un presidente no podrá saberlo, ¿no? A mí eso me pareció interesante, como porque yo creo que también, yo he visto acá en Alemania que sí hay muchas instituciones que funcionan de esa manera y así se garantiza también que puedan perpetuarse de una manera autónoma en el tiempo independiente de los gobiernos. A mí eso no me parecía descabellado, ¿no? Pero acá ya, con lo que acabas de decir, sí se nota que hay el primer choque de trenes, ¿no? Con la elección de la ministra, porque eligen una que este posible Consejo Nacional no propuso. Entonces ya ahí de entrada hubo, a mi modo de ver, un primer conflicto, ¿no? Pero ella pertenecía a la misión de sabios. Ella pertenecía a la misión de sabios, pero en un programa de Zona Franca le entendí a uno de los participantes que en la comunidad científica había hecho una lista con 10 personas para que fueran propuestas al cargo de ministro y ella no salió de esa lista. Digamos, esto fue una elección del presidente sin tener en cuenta ese... Esa polémica particularmente me parece de intereses bastante personales, o sea, tendría que escuchar los argumentos de la misión de sabios porque está mal que sea alguien de fuera de la lista. Yo personalmente lo que esperaba de un ministro de ciencia es que fuera de la comunidad científica. Yo tenía bastante escepticismo antes de que fuera nombrada, porque yo creí que iba a ser nombrado alguien sin un perfil académico y que era más
de una línea pues que iba a ser nombrado más por razones políticas que por razones, digamos, académicas. Yo celebré porque ella sí tiene un perfil académico, pero pues después vino toda esta polémica que ya seguramente muchas personas conocen y fue por causa de sus declaraciones respecto al ganoderma. Digamos, Entonces, este pero es lo grave del problema y digamos que acá sí podemos decirlo, digamos, lo que le critica a un sector de la academia, porque hay en la academia al parecer hay dos sectores, uno que quisiera apoyarla, que dice que hay que rodearla, que ella lo que pasa es que es inexperta en política, que no hizo, o sea, que cometió errores al dar esas entrevistas y estas declaraciones, ¿no es cierto? Que le dio un mal manejo político, dicen ellos, pero que hay que rodearla y que hay que apoyarla hasta el final. Y hay otro sector de la academia que dice no estamos de acuerdo, nos parecen gravísimas sus declaraciones porque está en contra de todo el sistema de gestión del conocimiento científico y desconfiamos de que ella vaya a poder liderar estas políticas en Colombia cuando ella misma se declara en rebeldía de nosotros que somos la academia. Entonces ahí tenemos esas dos posiciones, ¿no? De los académicos, esas están ahí, pero digamos, la misión del ministro o el que ocupe ese cargo sí sería, pues, como dice el documento de Sabios, ser el director de orquesta en esa creación de esas políticas en un diálogo. Universidades, empresa, Estado, sociedad civil, medio ambiente, productividad con desarrollo sostenible, que es lo que ellos dicen, ¿no? Una Colombia mega diversa y que haya equidad, digamos, son como esos tres principios. Entonces, pues digamos, si uno se basa en esos tres principios, podría decir que esta ministra, pues era una buena candidata, ¿no? Porque era como muy holística en los tres, pero pues nos encontramos con este reto, hablando de los retos, ¿no? De que impone pues las críticas a su postulación. Pero nuevamente es porque cómo perfilas tú un cargo. Si tú tienes claro qué es lo que quieres hacer y cuál es el objetivo, la ambición y la misión del ministerio, y tú perfilas ese cargo y vas a buscar la persona, si tienes la visión de la misión de Sabios, concuerdo con Laurita, el ideal sería que fuese una persona de ciencia. Pero si tienes la visión de lo que es y cómo fue estructurado el ministerio, que la idea es que se articule con unos sectores estratégicos que promuevan el desarrollo, que promuevan los emprendimientos, el perfil ya se corre un poco de ahí. Y voy nuevamente al ejemplo del Reino Unido. Aquí los consejos de investigación son todos gente de ciencia, es más, son varios consejos, y los que deciden sobre los fondos de la historia son historiadores, o sobre las ciencias sociales son especialistas en su área, los que definen ciencias naturales o ambientales también son especialistas en su área, pero las personas que han estado en el ministerio son políticos, hay un banquero, hay un historiador que también ha sido periodista, entonces no tienen realmente, lo más cercano ha sido el historiador, no son de un perfil científico, sino son de un perfil administrativo. Pero tú te refieres como de un perfil de las ciencias básicas, porque digamos un historiador puede ser también muy científico. Social, sí. Sí, o sea, claro, como que no tiene que ser... La historia tiene dos dimensiones y esa es otra discusión. La historia Dani, pero es que la historia es disciplina. hay una cosa ahí, y es que si yo lo entendí, el ministerio que tú mencionas allá está más relacionado con universidad y academia que con ciencia como tal, ¿sí? El ministerio tiene dos partes, una es universidad y la otra es ciencia, pero enfocada al desarrollo y a la empresa y a los sectores estratégicos. Ok, entonces aquí en Colombia, para la parte de universidad tenemos el Ministerio de Educación. Entonces yo como académica
esperaría que un ministerio de ciencia estuviera sí relacionado con la parte de investigación en empresa y emprendimiento, pero también con la parte de investigación científica como tal. Y eso va a cobijar en parte a las universidades, pero también va a cobijar, por ejemplo, a institutos como el Instituto Nacional de Salud y otro tipo de instituciones que están dedicadas específicamente a la investigación, ¿sí? Y si tú miras, el Comité de Sabios en su propuesta considera estos aspectos. Claro que sí. Entonces, ellos consideran un ministerio, ellos consideran, espérame, busco aquí, porque ellos hablan de la ciencia básica, de la tecnología y de la innovación. Entonces ahí está incluyendo todo esto. Si tú piensas únicamente en empresa y en emprendimiento, estarías dejando la ciencia básica de lado. Y yo creo que ahí es donde está un poco El conflicto. El conflicto. Sí, como que las No, estoy personas de acuerdo, ciencia ahí está básica la se sienten atacadas porque claramente también pues la doctora Mabel Terres viene a representar también, o ella misma se ha vendido como una representante del científico emprendedor, algo así, ¿no? Sí. Y eso hay un sector de la academia que se lo cobra un poco duro y hay otras personas como el profesor Orlando Rangel de la Universidad Nacional del Instituto de Ciencias Naturales que dicen, no, eso yo lo veo incluso con ojos buenos porque esa es una iniciativa a que el país vuelque su mirada a la megadiversidad como una fuente de producción económica que sea sustentable y desarrollo sostenible, etcétera. Entonces ahí están esas dos posturas, ¿no? De la academia, una que la acusa y otra que dice no, pero pues no está mal. Ahí vamos armando el rompecabezas, pero digamos en armar ese rompecabezas, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué significa para este suceso de que se abre por fin un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país, que haya este problema con la ministra? ¿Ustedes cómo creen que lesiona este proceso? Y digamos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué escenarios creen que son los que tiene el país en este momento con la situación, la problemática actual del rechazo de la academia a la ministra, o pues de un sector de la academia a la ministra? Antes de ir a tu pregunta, yo quisiera tener claridad sobre otro tema y es el de conciencias. ¿Cómo queda conciencias bajo este nuevo esquema del ministerio? Porque en ese diálogo que ella va a tener que establecer y que forma parte de la respuesta a tu pregunta, la labor de conciencias puede ser un interlocutor, pero yo todavía no tengo claro si conciencia se funciona, se convierte en una agencia, se transforma en ministerio, sigue funcionando independiente. Eso no lo tengo claro porque busqué la página de conciencias y me redirecciona directamente al ministerio. Claro, conciencia se vuelve el ministerio y lo que sí dicen y aclara la comisión de sabios es una responsabilidad y un trabajo muy duro que tiene que dar el ministerio ahora de simplificar todos los procesos burocráticos de la gestión de la ciencia en Colombia porque están siendo un obstáculo para el desarrollo de la ciencia en Colombia. O sea, se refieren directamente a que lo que hacía Colciencias toca mejorarlo y volverlo más eficiente porque pues era caótico, ¿no? O sea, literalmente Colciencias ahora es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero ahí, claro, la pregunta que tú haces es muy valiosa porque Colciencias, que es el centro de gestión de conocimiento que funciona bajo la lógica, ¿sí?, de las ciencias exactas, de medición, de evaluación, de publicación, pues esa es como la metodología que la ciencia, pues que las sociedades han encontrado para gestionar la ciencia, ¿no? Ahí es el conflicto, porque si la ministra se declara en rebeldía con ese sistema, pues los académicos dicen, y entonces ¿cómo va a dirigir esa política y cómo nos va a medir si ella no está en rebeldía con ello, ¿no? Esa es la postura.
Lo que yo diría ahí sí, más o menos lo mismo que Dianita, y es como una cosa, la crítica que se le hace a la ministra es epistemológica, si uno lo piensa desde el punto de vista de la academia. ¿Cómo esa postura epistemológica de la ministra afecta su capacidad de gestión administrativa? ¿Sí? Esa es como la pregunta que hay que hacerse. ¿Si la afecta o no la afecta? Porque una cosa es que ella no esté de acuerdo con ese sistema o que ella se declare en rebeldía, pero ella claramente entiende cómo funciona el sistema y en ese sentido tal vez sea posible que ella lo maneje. Y otra cosa, yo quedaría a la expectativa de cómo van a ser sus políticas públicas respecto a la ciencia para poder decir si sí o no es idónea para ese cargo. Así o sea, con esta polémica que hay, obviamente hay críticas o hay defensas, pero no, yo no podría dar un veredicto de cómo va a ser su gestión como ministra. Yo creo que sí debería dársele la oportunidad, sobre todo porque hay varios elementos de ella como profesional que son rescatables y que podrían beneficiar la política pública de ciencia, sobre todo pensando en las regiones. Déjame articular esta idea, porque creo que, aunque en el tema científico yo también tengo ciertas críticas y reservas frente al comportamiento de la doctora Mabel, creo que en este caso es intencional que ella esté ahí. Ella es el perfil que se buscó para esta entidad. Creo que el problema es de diseño. El problema es que teníamos una institución que era Colciencias, que era un gestor de conocimiento, que se transforma en ministerio, que lo que quiere hacer es convertir la ciencia en emprendimiento, una visión muy distinta. Entonces, creo que lo científico se ha diluido un poco a favor de la economía naranja, por decirlo así. Bajo bajo el diseño del perfil, escogieron a la persona que es, porque es una mujer que viene de las ciencias y genera un emprendimiento que tiene un alto impacto en el territorio, porque nos falta un pedacito de rompecabezas, es el territorio. Allá el Chocó y ver qué dice la gente. Entre lo poco que yo pude ver, allá la adoran porque ella maneja una serie de comunidades, tanto de jóvenes como de niños, como de estudiantes, como de futuros científicos. Emprendedores. Entonces, exactamente, emprendedores. Entonces lo que ella ha hecho, pasando de su mundo científico al emprendimiento, es generar un alto impacto en un territorio caracterizado por la pobreza y el abandono. Entonces, desde ese punto de vista, pues es el perfil perfecto para el diseño de lo que es el ministerio. Pero ahora, desde el punto de vista de nosotras, desde la ciencia, entendemos que bajo este diseño ha quedado un enorme vacío. Y tenemos el debate de la ministra, pero eso es como uno de los síntomas del vacío que empezamos ya a ver. Y es que entonces ahora, ¿quién va a gestionar el conocimiento? ¿Y quién va a dictar los parámetros? ¿Y quién va a hacer el diálogo riguroso con esa ciencia positivista, con esa ciencia que tiene... No, pero ese no es un vacío, eso está muy claro. O sea, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en cabeza de su ministro o ministra es el que determina las políticas de ciencia y de gestión del conocimiento, que es muy amplio, que tiene un montón de ejes temáticos, que incluye los institutos, todo lo que ustedes han dicho. Pero hay un consejo de expertos, de científicos, que son los que guían y asesoran a ese ministerio para lograrlo. O sea, el sistema a mí me parece que está muy bien. Yo el principal reto que veo es que el cargo del ministro es el que tiene que entrar a mediar, a dialogar entre unos y entre otros. Y yo pues el principal reto que veo es que si la ministra no logra reconciliarse con esa parte de la academia que está muy furiosa y lo único que piden es su renuncia, pues va a ser muy difícil que este ministerio arranque bien. Y yo acá al respecto quiero hacer una comparación que espero que no sea odiosa,
con el surgimiento del primer ministerio de ambiente que existió en el país y su ministro, que fue Manuel Rodríguez Becerra, que es excelente, que es un referente, que incluso hoy, después de tanto tiempo, sigue siendo un referente. Entonces, pues yo sí me pregunto las inconveniencias para esta iniciativa, por fin el Ministerio de Ciencias, de que esté una persona que la academia está rechazando. O sea, yo veo dos escenarios: o la academia se relaja y dice, la apoyamos, la rodeamos y seguimos adelante con estas recomendaciones de la Comisión de Sabios a construir esto, o porque no sabemos, digamos, pues como el escenario de la renuncia o de que Duque la retire, pues yo no sé qué tan viable sea. O ella se queda y la comunidad académica le sigue haciendo la guerra y entonces se estanca la política, y lo que tú dices, ya no hay conciencias, es ministerio. Entonces, ¿qué va a pasar con la gestión de la ciencia en Colombia? Pues, mis estimadas, en su experiencia, ¿qué tanto y con qué frecuencia se relaja la academia? Siendo sincera, la academia No, y sí, no, y además la comunidad médica, ¿no? La comunidad médica es más... experimentaciones seres humanos que no dan flexibilidad, que sencillamente Sí. no se puede. Bueno, pero esos son los escenarios, ¿o no? Pues yo vería otra solución, porque yo no sé cómo sea la estructura del ministerio, honestamente no investigué, pero la recomendación de la Comisión de Sabios es que hayan dos viceministerios. Sí. Uno que es de gestión y creación de conocimiento y desarrollo, Sí. y otro que es de talento y apropiación social del conocimiento. Entonces ahí como que se cubren los dos campos, el emprendimiento y la investigación básica. Pues la academia tendría que dialogar Para con poner el allí viceministerio, pero tendríamos que ver si está con esa estructura. Y la otra cosa que yo veo también es que, claro, la academia no se relaja. Y por ahí en Zona Franca escuché a alguien decir que son godos, y es verdad. Sí, ella los califica de clasistas, ¿no? Sí, les dice clasistas, conservadores. Y sí, ella no dijo machistas, ¿no es cierto? Dijo solo clasistas. No, dijo, y godos. Pero entonces yo sí creo que si la ministra hace una buena gestión, una buena en cuanto a políticas públicas para ciencia, que se vea apoyo no solamente al emprendimiento, sino también a la ciencia básica, tal vez eso podría acalmarlos o por lo menos cambiar un poco los aires, ¿sí? Aclarar un poco el aire, sí, esto ocurre. O sea, yo sí creo que yo tengo un poco de optimismo, no sé si sea muy ingenuo, pero si la ministra hace una buena gestión en este aspecto, de pronto se pueda avanzar un poco más. A todo este debate hay que sumarle, porque no hemos hablado mucho del papel del periodismo en ciencia, ¿no? De la divulgación científica, que es el que originó todo este problema. Y aquí me gustaría mucho pues conocer la opinión de ustedes, porque acá le sumamos a que hoy salieron, o bueno, ayer, 2 artículos en revistas que son de mucho prestigio internacional relatando el tema, y no sale bien parada la ministra de estos artículos. Entonces no sé, ahí ustedes qué impacto creen que esto va a dar al debate. Bueno, la verdad pienso que aunque es difícil porque no somos especialistas en el tema periodístico, y quizás esta es una pregunta más como para Vivian, alguien que sepa qué hacer periodístico. Veo que en Colombia es algo nuevo el tema del periodismo científico, y me gusta mucho lo que ha venido haciendo Pablo, es de las pocas columnas que siempre leo. El periodismo siempre tiene como un enfoque o informativo o de opinión, pero en el caso de la ciencia en Colombia, como son tan pocos, realmente lo que yo veo es que se está dando
información, opinión al mismo tiempo, o sea, se suministra la información y se abre el debate, lo cual nunca lo he considerado malo per se. Realmente las críticas, lamentablemente en Colombia somos muy poco receptivos a la crítica, a aceptar las equivocaciones, a aceptar los errores y al mismo tiempo eso pasa porque no todos somos muy asertivos cuando hacemos las críticas y a veces en vez de atacar las situaciones atacamos a las personas. Entonces el tema de la crítica en Colombia todavía no es percibido como un feedback que te ayuda a crecer, sino como algo que te fuera a hundir. Entonces hay mucha prevención en cuanto al tema de la crítica. Pero en realidad tener un ojo crítico en el periodismo pues debería ser lo normal. Pero en este caso sí se trata de hundir o no a alguien y se vuelve así totalmente personal, porque en este caso el objetivo, o sea, en lo que ha desencadenado todo esto es o la ministra debe renunciar o no. Es básicamente en lo que terminó. Se ha personalizado bastante el asunto. Y lo que tú decías, ha trascendido a la prensa internacional, dejando muy mal parada a la ministra. Ese me parece un reto además también muy grande, porque en el futuro la ministra también lo veo un poco más difícil, digamos, la situación para ella no es nada fácil. La verdad, no quisiera estar en sus zapatos. La verdad no quisiera estar en sus zapatos. ¿Qué tanto impacto pueden tener estos dos artículos en Nature y en Science? Sería lo otro que podemos preguntarnos, porque realmente lo que está haciendo la prensa internacional no es mirar en los pequeños países para publicar o para mostrarle hacia un público internacional. Lo que está haciendo es llamando a personas de estos pequeños países a que escriban sobre sus países para un público de sus países. Sí, o sea, pero es decir, en inglés. Yo creo que el público que está leyendo estos artículos somos los mismos colombianos que leímos el artículo del Espectador. No creas, porque para eso lo leemos en español. Para eso lo leemos en español, o sea, a mí me parece que sí tiene un mayor impacto, porque ya, o sea, del país en español, digamos, había habido notas extranjeras, pero esto estamos hablando que es en inglés, y obviamente pues en inglés queda ahí más expuesto para los que no saben español, que saben inglés, que saben cualquier idioma, lo puedan acceder, ¿no? Claro, la intención de hacerlo es hacerlo para afuera, pero realmente tiene ese impacto. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Diani, yo no sé si tenga impacto porque son Nature y Science. Esto significa algo para la gente que investiga, pero para la gente del común y para los que hacen las políticas, ellos no escuchan a la academia. No, entonces, pues... Y los que dan la plata tampoco. Yo no sé si a Duque, por ejemplo, le vaya a preocupar mucho lo que diga Nature y Science. ¿Sí? Entonces, Duque por lo menos no creo que si uno le dice, vea, es que Nature y Science dice tal cosa, él diga, ay, no, sí, la voy a retirar. Lo que sí crea eso, pues, es aumentar el malestar en la academia. Sí, eso sí puede ser. ¿Sí? Eso sí puede ser. Bueno, pues estamos frente a esos escenarios. Yo no sé si ustedes quieran cada una dar como sus consideraciones finales sobre este tema para poder ya ir cerrando este capítulo que se nos extendió. Vamos a ver si a nuestra audiencia le gusta. Lo hicimos un poco porque recibimos un comentario en ese sentido, que nos extendiéramos un poco más. Vamos a ver qué tal resulta. Diana. Pensamientos finales. Queda por ver cómo va a ser el tema de la gestión de conocimiento al diluirse conciencias. Digamos que ese es un tema que no me deja muy tranquila. Yo insisto en que para el diseño que hicieron del ministerio y la forma como perfilaron el cargo, pues el perfil de la doctora Mabel se ajusta perfectamente. Y su diálogo con los territorios, por la forma en cómo ella se expresa y expresa su sentir, se ve que va a ser muy fluido. Creo que lo preocupante es cómo hacer el diálogo con la comunidad científica y con el gremio.
Y ya tenemos una mala experiencia de alguien que no ha podido dialogar con su gremio en un cargo muy importante del país, como es el director del Centro de Memoria Histórica, que es otro debate, pero que se veía venir. Cuando una persona en un cargo directivo no dialoga con su gremio ni está alineado con esos elementos fundamentales, puede tener ese tipo de conflictos y tensiones. Ahora, en el ministerio, lo que ustedes han dicho es muy interesante, habría que ver cómo funciona el Consejo de Científicos y los viceministerios. Yo creo que en ese diálogo esos cuerpos son los que van a ser claves para suplir ese vacío, para generar nuevamente confianza, porque es que si no se tienen cuentas con su gremio que es la ciencia, la va a tener muy difícil la nueva ministra. Laura. Sí, pues yo también estoy a la expectativa de cómo va a ser la política pública. Definitivamente yo creo que es criticable desde un punto de vista positivista lo que ocurrió con ella, pero para juzgarla como ministra hay que esperar a que ejerza como ministra, ¿sí? Entonces yo estoy a la expectativa y yo invitaría a la academia a que también quedara a la expectativa de su gestión, y pues a la misma doctora Mabel también la invitaría pues a que tratara de establecer estos puentes como menciona Diana, sea con alguna otro cargo en el ministerio o que busque alguna estrategia para establecer este puente de diálogo con la academia, y pues esperemos a ver que sea una buena gestión. Yo la verdad deseo que sea una buena gestión por el bien de la ciencia colombiana, pues espero que le vaya bien, ¿no? Bueno, yo finalmente diría, como dije, no me gustaría estar en los zapatos de la ministra Torres. Creo que es una muy buena noticia para el país que exista por fin un Ministerio de Ciencia y Tecnología, y me parece pues una oportunidad muy grande para aprovecharla. Espero que esto tenga el mejor desenlace posible y supongo que todos tendrán que poner su granito de arena, incluida la ministra, pues asumiendo los errores que de entrada ya cometió, y pues esperemos que se resuelva de la mejor manera sin que haya más tropiezos para el desarrollo de este ministerio y de la gestión de la ciencia en el país. Y de esa manera me despido, deseándole a nuestra audiencia un feliz resto de día, y nos vemos en 15 días.